Muy buenos días a todas y todos los presentes, a aquellas personas que nos acompañan tanto presencialmente como en nuestra plataforma online. Queremos darle la bienvenida en nombre de Flaxo y el Consejo de Políticas de Infraestructura a este diálogo que tiene como objetivo reflexionar sobre el envejecimiento poblacional como un desafío mayor para la infraestructura país. Me gustaría comenzar comentándoles, a quienes no saben, ¿por qué seleccionamos esta temática para el conversatorio de hoy? Eh, el contexto se ancla de la planificación urbana incluso, que nace como disciplina a comienzos del siglo XX, en pleno auge de la industrialización, y desde su origen ha diseñado la infraestructura para un habitante idealizado. Este usuario estándar ha sido definido como un hombre caucásico de 1,80 m, profesional, con ingresos estables y vehículo propio. Y en función de ese sujeto que se han planificado calles, equipamientos, sistemas de transporte y espacio público. ¿Saben cuál es la gran noticia, no? Ese usuario no existe. Y en Chile, aún menos. Si hiciéramos un análisis de promedio simple, el habitante de nuestro país sería una mujer de aproximadamente 1,56 m, de estrato socioeconómico D, es decir, medio bajo, de origen mestizo, con educación media y con 1,16 hijos. Ahora bien, ustedes digan, yo nunca seré esa mujer. Y tienen razón. Pero hay algo que sí serán, inevitablemente, si tienen la fortuna de vivir lo suficiente. Serán personas mayores. Y en ese momento constatarán que la ciudad tampoco fue pensada para ustedes. Esto será así a menos que decidamos actuar hoy. Tenemos 10, 20, tal vez 30 años para adecuar nuestras infraestructuras al país que seremos. Los desafíos son múltiples y al menos abarcan 4 ámbitos críticos que abordaremos hoy. El primero tiene que ver con el entorno construido, es decir, necesitamos un diseño inclusivo que considere accesibilidad universal, movilidad reducida, seguridad y confort térmico. Necesitamos hacernos cargo de dinámicas sociales que reconozcan que la calidad de vida en la vejez tiene que ver con la vida social y el aporte a la comunidad, y que la economía gris puede ser un gran aporte al desarrollo del país. El sector privado puede adaptar productos, servicios y entornos laborales a una población envejecida que sigue siendo activa y contribuyente. Y finalmente, la infraestructura digital no puede permitir que en el analfabetismo digital excluya a millones de personas del acceso a servicios, información o participación. Repensar nuestras infraestructuras desde el envejecimiento no es solo preparar el país para otros, es preparar el país para nosotros mismos. Y con estos desafíos y miradas, tenemos el agrado de contar con un selecto grupo de panelistas hoy, quienes nos ayudarán a abordar estos ámbitos. En primer lugar, agradecemos la presencia y participación de Paula Fortes, directora del área de envejecimiento y cuidados de Flaxo. Muchas gracias, Paula. A Pedro Palominos, director de Smart City Lab de la USACH y consejero del CPI. Y a Octavio Vergara, director ejecutivo de Sello Mayor. Muchas gracias. Procederemos ahora a dar la bienvenida a los panelistas sin antes mencionarle tanto a la audiencia presente como a aquellas personas que nos acompañan vía Zoom, que las preguntas las hagan en la sección preguntas y respuestas a través del chat por escrito de nuestra plataforma Zoom. Y a quienes desean hacer alguna contribución o pregunta presencialmente, pedir el micrófono para que la pregunta sea transmitida online en nuestras plataformas. Dicho eso, entonces damos la bienvenida a Paula Fortes, directora del área de envejecimiento y cuidados de Flaxo. Muy buenos días a todos y a todas.
Qué orgullo iniciar esta jornada de reflexión y de trabajo en conjunto a dos instituciones tan importantes como es el Consejo de Políticas de Infraestructura y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Quiero agradecer a todos los que nos están viendo online y en especial a las personas que nos acompañan. Tenemos presencia de la Academia, la Universidad Gabriela Mistral, tenemos presencia del Consejo Médico, la Mesa de Derechos de las Personas Mayores representada por Soledad Carbacho, bueno, Sello Mayor que nos ha colaborado en esta actividad, tenemos presencia del municipio de Santiago, Pedro Aguirre Cerda, bueno, la verdad es que una audiencia al nivel de este encuentro. Quiero comenzar esta charla hablando de envejecer con lugar y de infraestructuras para sostener la vida. Para partir, quiero que miremos un poquitito algunos casos. Gloria, 76 años, vive en La Pintana, su casa tiene 2 pisos, pero ya no puede subir la escalera. El consultorio está a 20 cuadras, la plaza más cercana no tiene bancos ni sombra, le encantaría participar en actividades, pero no hay transporte ni información clara. Gloria recientemente ha comenzado a participar en el centro de día de La Pintana. Sin embargo, para llegar necesita una micro y poder estar en ella más de 20 minutos. Y cuando se va caminando, tiene el riesgo de caerse por veredas muy irregulares. Don Segundo también nos acompaña don Elías, tiene 81 años, vive en Río Ibáñez, Aysén, camina 1 kilómetro al día para buscar agua. Cuando cae nieve queda incomunicado y desde que murió su esposa pasa días sin hablar con nadie. Cuando conversamos con don Luis sobre lo que él manifiesta su mayor problema, que es la soledad, él identifica distintas soledades y habla de la soledad relacional que tiene que ver con el lugar donde vive, ¿no? La incapacidad de poder vincularse con otras personas. Pero también habla de la soledad emocional, una soledad mucho más compleja y que tiene que ver con pérdidas que sin lugar a duda acontecen con el paso de los años y en este caso la pérdida de su cónyuge y que para eso es difícil que lo podamos enfrentar solo con relaciones o con vinculaciones, ¿no? Y que son pérdidas que hay que poder asumir. Pero en ese asumir hay una soledad que es tremendamente importante, que es la de propósito. Y don Elías nos plantea entonces que él siente que tiene propósito, porque ha podido continuar su vida en el campo y su desarrollo en las actividades que le gustan habitualmente. Sin embargo, dice que si tuviera conectividad, podría resolver con mayor habilidad la desvinculación social que lo aqueja. Y Maruja tiene 73 años, vive en un condominio colaborativo en Ñuñoa, que surgió de la espontaneidad. Maruja se vive en ese condominio hace 50 años, se ha relacionado con sus vecinas de toda una vida, vieron crecer a sus hijos, vieron partir a sus hijos, perdieron a sus cónyuges y bueno, decidieron vivir de manera colaborativa, se acompañan y ella nos dice que hoy día lo pasa mejor que nunca. ¿Por qué planteo esto? Bueno, porque aquí hay 3 tipos de vejeces que son una muestra de lo heterogéneo que es envejecer. He querido traer esto porque recientemente hemos visto los resultados del censo. Y los resultados del censo vienen a confirmar algo que ya veníamos hablando hace 30 años, cuando la CEPAL y los ámbitos demográficos nos llamaban a prever el envejecimiento, es decir, a actuar cuando aún teníamos bono demográfico. Hoy día ya no tenemos bono demográfico y estamos enfrentando un escenario demográfico bastante particular. Chile tiene, según el censo del 24, un 14% de población mayor de 65 años. ¿Por qué esto es relevante? Porque el año 92 teníamos un 6,6. ¿Y qué quiere decir esto? Que estamos viviendo el proceso normal que han vivido todas las sociedades en el mundo de envejecimiento, sí, pero a una velocidad distinta. Es decir, el proceso de envejecimiento chileno es mucho más acelerado y eso plantea, sin lugar a dudas, tensiones que requieren decisiones y de gestión para enfrentar. Tenemos del censo 18 millones aproximados de personas censadas, lo dije,
4,1% de población total y un índice de envejecimiento. ¿Qué significa el índice de envejecimiento? La cantidad de personas menores de 14. ¿Y índice tenemos? Un 0,79. Es decir, 79 mayores por 100. Fecundidad baja. Cuando salieron estos datos censales, ustedes habrán visto que salió inmediatamente gente a llamarnos a tener más hijos. Y algunas soluciones también como entregar dinero para tener más hijos, como si esto fuera solo un problema económico. Y el problema de la fecundidad tiene distintas aristas que lo hacen tremendamente complejo y que por lo tanto, por cierto, tendrá que ver con entregar soportes, apoyo, en fin, pero también reconozcamos que es un proceso bastante irreversible. Ahora, el punto es, ¿la vejez es un problema? Tema que hemos causado entre todos. La alternativa a no envejecer es morirse y nadie quiere la segunda opción, ¿no? Y por lo tanto, en este escenario de envejecer, pareciera necesario. Y aquí hay datos relevantes. Un 11,6% de los hogares está conformado solo por personas mayores. Y el 21,8% de los hogares son unipersonales, siendo la mayoría de ellos personas mayores. Esto no es un tema menor porque nos pasamos la vida para poder tener una vivienda que acoja a nuestras parejas, a nuestros hijos, y de repente esa vivienda nos empieza a sobrar porque estamos quedando solos. Y bueno, ¿y estamos construyendo viviendas para que acompañen todo el ciclo vital? Pareciera que no. ¿Cómo estamos construyendo viviendas con accesibilidad? Ya no solo estoy pensando en la infraestructura externa, en el propio domicilio. Uno de los datos de los sondeos que hemos desarrollado como Flaxo en materia de soledad es que una causal determinante de la soledad es el espacio vital, es la vivienda. Personas que quedan aisladas porque viven en un cuarto piso y ya no pueden bajar la escalera. Entonces, este es un tema muy interesante respecto a los datos. Y si miramos ahora dentro de los datos el mapa de la región metropolitana, o hacemos un closet mejor mirando lo que es la situación de envejecimiento en la región, vamos a ver que el índice de envejecimiento, ya yo decía que teníamos en el 92 un 6,6% de población mayor de 65, pero teníamos un índice de envejecimiento de 22,3, es decir, 22,3 personas mayores por cada 100 menores de 14. El 2002 teníamos un 31, el 2017 teníamos un 56. ¿Y por qué hago énfasis a esto? Para reiterar sobre la celeridad de este cambio. Las regiones con mayor índice de envejecimiento son Valparaíso y Ñuble. Pero si miramos la región metropolitana con un 76%, vamos a observar ya que comunas como Providencia tienen un 134, es decir, mucha mayor cantidad de mayores que menores de 14. Las Condes 128, Ñuñoa 114, Pedro Aguirre Cerda 113, Macul 110, Vitacura 110, La Reina 109, San Joaquín 106, Lo Prado 105, La Florida 103, San Ramón 109. Señores, no estamos envejeciendo, somos ya una sociedad envejecida. Pues bien, la gran pregunta no es cuántos seremos, sino cómo vamos a envejecer. ¿Qué significa envejecer dignamente en el lugar donde vivimos? Yo me hacía esa reflexión cuando analizaba la situación de Don Elías y decía, la verdad es que cuando miramos nuestras ciudades encontramos que hay dificultades de infraestructura para todos, no solo para los mayores. Entonces uno se pregunta y dice, ¿será posible que estemos haciendo un énfasis de la infraestructura en la vejez, sabiendo que tenemos tanta deuda en la infraestructura a lo largo de todo el ciclo vital? Pues sí, con mayor razón. ¿Saben por qué? Porque si somos capaces de incluir esta variable hoy día en los diseños de planificación, por cierto, las soluciones van a ser más eficientes. Pero no es solo pensar en una infraestructura para la vejez, es pensar en una infraestructura para todo el ciclo vital. Y ese es el gran desafío.
¿Están nuestras ciudades, viviendas, calles, servicios, tecnología preparados para un Chile envejecido? Con seguridad los otros panelistas van a abordar esos puntos hoy día, pero por cierto que nos asaltan dudas y cuestionamientos a esta pregunta. ¿Cómo diseñamos infraestructuras que acompañen la autonomía, el cuidado y la participación en la vejez? Y digo esto porque hoy día, este último tiempo, hemos oído mucho del tema del cuidado, de la redistribución de géneros, del aumento de las demandas en cuidado, del aumento de los escenarios de dependencia, etcétera. Incluso se habla de un sistema de cuidado y se piensa en políticas que intervengan a ese respecto. Pero resulta que si no empezamos a prevenir la dependencia, no vamos a tener cómo enfrentar el cuidado. Y el enfrentar con medidas serias la prevención es clave. Y uno dirá, ¿y qué tiene que ver la infraestructura con la dependencia? Es determinante. Un alto índice de las fracturas de cadera tienen que ver con veredas irregulares, con accidentes. Pero además la infraestructura nos permite vincularnos. El espacio común, si yo camino 10 cuadras, ¿me encuentro con algún lugar donde sentarme? Me puedo encontrar la oferta. Yo participé en el gobierno de la presidenta Bachelet en la construcción de 400 salas cunas a través de Integra. Y hace una semana, en una actividad con la actual subsecretaria, ella me decía que hoy día está costando mucho llenar las vacantes de Integra. Pero miren la señal evidente que nos plantea eso, cómo además tenemos un desafío respecto de darle vuelta a la planificación de la infraestructura social. Es decir, probablemente ya no tenemos que construir tantos jardines infantiles y muchos de esos jardines infantiles tendrán que reconvertirse en espacios de centros de día, de encuentro, de actividades de ocio, deportivos, etcétera, laborales también. Pero además no solo tiene que ver con cómo repensamos esa infraestructura o la reacondicionamos a las nuevas tareas, sino cómo lo construimos con los mayores, cómo esa infraestructura adquiere sentido en las dinámicas propias de los territorios. Y los territorios son diversos y por lo tanto ahí confluye etnia, género, características distintas, culturales, etcétera. El entorno determina el envejecimiento e influye en la soledad, ya lo decía. Puede ser una barrera o puede ser un hándicap de acceso. Tenemos que continuar viviendo nuestro proyecto vital después de los 65 años. ¿Tendremos dónde participar, aportar, decidir o vivir? Aquí también voy a detenerme porque creo que la política pública en materia de envejecimiento se ha quedado corta. Durante mucho tiempo hablamos del envejecimiento activo y de cómo generábamos acciones para que la gente se mantuviese activa y participando. Y eso ha sido, yo no se entienda una crítica, porque yo fui parte de esa política y creo que fue determinante en términos de generar oferta de servicios en los municipios, talleres, actividades turísticas a través de Cernatur, etcétera. Pero quedó corto, porque hoy día nos encontramos con muchas personas mayores extremadamente activos, pero que se sienten solos. ¿Por qué? Porque pareciera que tenemos un déficit en torno al propósito. A los jóvenes los llamamos a estudiar, a los adultos los llamamos a trabajar, a formar pareja. Y cuando jubilamos, ¿cuál es el llamado de la sociedad? La Dante, en su escrito cuando Ulises en la última etapa de su viaje, se encuentra con una bruja que le ofrece todo tipo de placeres, pero además de todos esos placeres, le ofrece la fuente de la eterna juventud. Le ofrece ser eternamente joven. Y Ulises lo rechaza. ¿Y por qué lo rechaza? Porque no tenía sentido haber hecho todos estos trayectos, estas aventuras, estos recorridos para no tener a quién contárselo. Ulises quería llegar a su isla, a donde sus congéneres, a contarle lo que había sido su travesía. Pues la travesía que tenemos todos a lo largo del ciclo vital después de la jubilación, ¿dónde la vamos a instalar? ¿Dónde están los mayores y sus competencias haciendo mentoría o reinventándonos? Estamos hablando de una etapa que probablemente va a ser, o sea, con certeza va a ser la más larga de nuestra vida.
Vamos a cumplir 60 años y vamos a vivir a los 90, y los niños que están naciendo van a vivir hasta los 100. Esa es una realidad. ¿Y por qué? Porque la verdad es que nuestros cuerpos no son muy distintos de los primeros cuerpos en el planeta, porque la cultura ha hecho esto posible. Y sin lugar a duda, cuando hablamos de una nueva longevidad, también hablamos de una manera de llegar a los 60, a los 70 y a los 80 diferente. Y eso apunta entonces a que el desafío es la prevención integral, pero no solo a través de servicios asistenciales, sino que a través de la construcción de un propósito y de nuevos diseños en la vejez, de herramientas para poder reinventarnos. Un país que va a llegar en el 50 a tener un 30 y tantos por ciento de población mayor de 65, requiere sin lugar a dudas ser capaz de incorporarlos en la colaboración del desarrollo. No podemos avanzar sin ese 30 y tantos por ciento, y por lo tanto el desafío para la política de la infraestructura y otro es cómo somos capaces de innovar en un escenario donde miremos la vejez no desde una perspectiva dadista, es decir, no desde la carencia, sino desde la potencialidad. Y los que trabajamos en materia de envejecimiento y vejez nos es muy evidente eso, porque vemos la heterogeneidad de la vejez y por lo tanto sabemos que son un recurso ineludible y necesario, pero la gran amenaza es el edadismo. ¿Ah? Es esto que nos va ocurriendo a medida que envejecemos, ¿no? Yo siempre cuento que tengo una amiga que una vez fuimos a comprar, estábamos vitrineando, entonces en algún momento ella escoge una minifalda y me dice, mira qué linda, pero cómpratela. Digo, no, me dice, no tengo edad para eso. Ese no tengo edad es muy complejo porque no tengo edad para ponerme una falda, no tengo edad para ir a bailar, no tengo edad para enamorarme, no tengo edad para iniciar un emprendimiento, no tengo edad. Bueno, ¿y qué hacemos con eso? Vamos reduciendo nuestras posibilidades y al reducir nuestras posibilidades vamos achicando nuestra vida. Esa es la mayor amenaza. Y lo más complejo es que todas las otras discriminaciones, el sexismo, el machismo, la homofobia, el nacionalismo, en fin, ocurren sobre otros. El edadismo ocurre sobre nosotros mismos. Es decir, terminamos siendo víctimas de nosotros mismos. Porque envejecer no es retirarse del mundo, es seguir viviendo y muchas veces reinventarse. El problema es que nuestras infraestructuras físicas y sociales siguen pensadas para otras edades, otros cuerpos, otras formas de estar en este mundo. Fíjense que a mí el año 2014 me tocó ser delegada presidencial para cerrar los procesos de reconstrucción en Chile. Eso era Chaitén, Tocopilla y el 27F. Una de las cosas que me impactaron fue, bueno, hubo muchas, porque en realidad cuando uno cierra un proceso de reconstrucción, con lo único que se encuentra es con, en buen chileno, cagadas. O sea, con problemas profundos que tiene que hacerse cargo. Pero uno de los datos que quiero poner acá era que cuando se cayeron los edificios en el centro de Concepción, se definieron subsidios de ayuda para los que no tenían ingresos o los que tenían bajos ingresos. Pero los propietarios de esos edificios que no los habían terminado de pagar sus departamentos, pudieron optar a los seguros que estaban comprometidos con sus créditos hipotecarios. Pero los mayores que ya habían pagado sus departamentos y no tenían seguro, se quedaron sin ninguna ayuda, ni del Estado ni de seguros. Y esto era una cosa que pusimos en los hallazgos, ¿no? ¿Cómo tenemos que pensar en un país que va a pensar en infraestructura para los mayores, en una infraestructura que enfrenta el cambio climático y que va a tener que resolver este tipo de cosas? Y que por lo tanto tiene que pensar también que muchas de las personas que pueden perder sus viviendas van a estar condicionadas por no tener a quién acudir o por no tener ingresos, porque por otra parte, cuando vemos los datos CACEN, observamos que en situación socioeconómica los mayores no son los más pobres en Chile. Y por lo tanto, además quedan discriminados de las ayudas públicas. Es decir, esto tiene un entramaje mucho mayor que el que podamos abordar en este seminario, pero sí es importante iniciar, y es ahí donde se encuentran estas voluntades hoy día, en cómo iniciamos un proceso reflexivo que desencadene en torno a esto. Cuando hablamos entonces de infraestructura, ¿de qué estamos hablando de una infraestructura para el envejecimiento? Y inmediatamente pensamos, ¿no?, en veredas continuas, en bancos,
o en una red de servicios que se entrelazan en el territorio, ¿no? De salud, de cuidados, centros de día, etcétera. ¿Y por qué pensamos en eso? Pensamos en eso porque hay un marco normativo que nos apaña y ese marco normativo está dado por la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores, por los Objetivos de Desarrollo Sustentable, específicamente el número 9 y el número 11, que interviene, y también está orientada por lo que ha estado trabajando la Organización Mundial de la Salud en torno a ciudades amigables, que nos está hablando de la vivienda, del transporte, de la participación social, del respeto y la inclusión, de la participación cívica y empleo, de la comunicación e información, de los servicios comunitarios y de los espacios libres. Chile aún carece de una política nacional de infraestructura para la vejez. No es raro, recientemente se ha ido avanzando en una estructura de género, pero carece de una política de infraestructura para la vejez y necesitamos, creemos nosotros, que deben reconsiderarse tres ideas básicas. Heterogeneidad, no hay una sola vejez. Una de las consecuencias negativas del edadismo es pensar que los viejos son iguales. A ninguno de nosotros se nos ocurriría mandar a nuestros hijos de 18 años al jardín infantil. Sin embargo, la oferta de servicios para mayores sobre 60 es la misma a los 60, a los 70, a los 80 y a los 90. Por lo tanto, reitero esta heterogeneidad, las múltiples formas de envejecer, cómo están cruzadas por el género, el territorio, la clase, la etnia, la historia de vida. Rescato el concepto de travesía vital. Cuando en el Senama le preguntábamos a los mayores cómo definían la vejez, nos daban dos enfoques. Uno, la travesía, es decir, yo hoy día puedo hacer cosas que a lo largo de mi vida no pude hacer porque no tuve el tiempo o la posibilidad. ¿Y cuál era el miedo? El ocaso. Y el ocaso es la enfermedad. ¿Pero qué es el temor? ¿La enfermedad? No, porque la verdad es que hay muchas enfermedades que son manejables, como hoy día son todas las enfermedades crónicas. El mayor temor es la dependencia. Es el requerir del cuidado de un otro. Y en esta travesía entonces tenemos que pensar en una infraestructura que potencie hacia el desarrollo y prevenga la dependencia, pero además incorpore a los mayores en un propósito de construcción país y también en una infraestructura que atienda las características de la dependencia, desde la adaptación de vivienda, desde la adaptación de los barrios, etcétera. Y por último, la continuidad y participación. Las personas de cualquier edad merecen oportunidades para continuar sus proyectos, aportar al entorno y ser parte activa de la sociedad, infraestructura para todo el ciclo vital. Una de las cosas que me llamó la atención al conversar con los mayores de infraestructura era la sensación de la profecía autocumplida. ¿Ah? Es decir, está muy bien, esto me pasa, pero no tengo ninguna fe en que esto sea distinto. Y entonces quiero volver a la Maruja, a don Elías y a las personas que partí mencionando en esta charla para decir que ellos no están pidiendo asistencialidad ni caridad. Ellos están pidiendo la oportunidad de ser ciudadanos y que la ciudad los reconozca como un aporte. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Yo creo que nos dejaste pensando a todas y a todos. Tremenda presentación, gracias. Vamos a darle la bienvenida entonces ahora a Pedro, ¿sí? Que nos va a presentar también un enfoque desde el mundo de las Smart Cities. Ok, bienvenido, Pedro. Eh, Gracias. Buenos días a todos y a todas. Gracias, Montserrat, por la presentación. Me encantó la presentación tuya. Me encantó, Pablo. Sí, efectivamente, nos deja pensando en muchos temas. Y yo quiero hacer una presentación un poco distinta en términos de un paradigma distinto que son las ciudades inteligentes. ¿Ya? Esa es la idea. Eh, Quiero contarles que mi mamá se ha quebrado 2 veces la cadera.
2 veces en la calle. 2 veces ha sido operada por el tema de las ciudades, irregularidades en las aceras, hoyos y otras cosas. En un sistema de salud público de medicina bastante colapsado. Entonces, hay un problema que está pasando que me preocupa cuando mi mamá sale a la calle, tiene 89 años, mi papá tiene 95. Me imagino que ustedes también tienen familiares de cierta edad que les preocupa su futuro y cómo las ciudades acogen, cómo las ciudades y los diseños de ciudad acogen a las personas de mayor edad. Y vamos a darnos cuenta que efectivamente es un problema que está pasando, pero pareciera ser que nadie se da cuenta o miran todos para el lado. Eso yo quiero plantearlo, porque cuando uno mira el censo, y Paula también planteó con el tema del censo, el envejecimiento está claro. En el 2050 en Chile, la proporción de mayores de 65 años versus menores de 15 años está evidentemente que va a ser una población cada vez más envejecida. Por lo tanto, los paradigmas pagan. Ya están cambiando. Yo espero que en los próximos 15 años yo sea la solución, no sea un problema. Muchos de ustedes en 15, 20 años más, cuando se proyectan, quieren ser parte de una solución de otra sociedad. Ese es el punto. Paula ya avanzó en ese tema desde lo que está ocurriendo a nivel mundial, que es un tema mundial, no es un tema chileno solamente, mundial. Y uno mira las cifras que en el 2050 1.600 millones de personas en el mundo van a estar en esta situación. No son pocos, no van a ser pocos. También se plantea, y hay un estudio bien interesante que hizo la Universidad Católica en el 2020, que el envejecimiento tiene que tener un sentido de urgencia. Uno siempre lo posterga, lo chutea, piensa que esto no va a venir, pero efectivamente, y tiene varias aristas. Paula abordó varias aristas. Hay un tema financiero que nadie lo abordó, no se mencionó, pero efectivamente las pensiones, siempre los modelos de pensiones se pensaban en que los ciclos de vida eran más cortos, de 50, 60, 65 años, por lo tanto, las jubilaciones iban a ser bastante ad hoc para el ciclo de vida que tenían. Pero efectivamente las personas ya están viviendo 70, 70, 80 años, 90 años. Lo dice, ya estamos pensando en personas que están haciendo hoy día van a ser 100 años. Entonces, hay temas de recursos, hay temas de salud. Los sistemas sanitarios en Chile también colapsan, porque la gente con más edad recurre muchas veces más al médico que los jóvenes. Los sistemas de ISAPRE te castigan. Pues efectivamente, este más años te van castigando. ¿Sí? Entonces, tú empiezas a mirar el tema de soledad, que lo planteó muy bien, el tema de las comunidades, hay un cambio cultural, hay un tema educacional también. La gente todavía a esa edad, hasta edad, puede seguir estudiando, puede seguir trabajando, puede seguir colaborando. Una vejez activa. Trabajo también. Y en particular lo que me toca abordar hoy día, y quiero hablar sobre infraestructura. Entonces, en infraestructura, imagínense esa ciudad. Son imágenes un poco surrealistas, pero quiero marcar que efectivamente ese tipo de imágenes nos refleja de un abandono respecto a los mayores. Una cantidad de escaleras, situaciones de pasos de cebra no muy claros. Es surrealista esa imagen, pero no estamos tan alejados. Y entonces, si uno empieza a mirar, en el caso de un estudio que hizo la Universidad Católica, el mismo estudio, en las calificaciones que colocaban la gente de mayor edad respecto al acceso al transporte, entornos de veredas, semáforos, espacios de esparcimiento, iluminaciones, uno va a encontrar que es un 4. Es decir, de una nota de una 7 estamos hablando de un 4. Es decir, hay un delta, hay una diferencia que tenemos que cubrir. Es decir, no estamos satisfaciendo la necesidad de las personas. ¿Ya? La calificación no es buena. Somos regulares. Hay algo, pero ojo, ese algo ocurre en ciertos sectores de ciertas comunas. No en todo. No es homogéneo. Como dice bien Pablo, es heterogéneo también la infraestructura. Heterogénea. Entonces, cuando uno dice hacia dónde vamos, cómo nos proyectamos. Y aquí, Paula mencionó, y se ha mencionado, un estudio que fue señero, una propuesta que hizo la Organización Mundial de la Salud en 2007, donde hablaba de las ciudades amigables, que estaban los espacios exteriores, el transporte, la vivienda, la participación social, las comunicaciones, el respeto, la inclusión y todos esos elementos que son muy importantes para tener un buen vivir.
Sin embargo, también en la misma fecha, 2007, después se consolidó con los últimos años, ha sido el concepto de ciudad inteligente, que tiene varias dimensiones, que va desde la gobernanza inteligente, la movilidad inteligente, la economía inteligente, el bienestar inteligente, la ciudadanía inteligente y entornos inteligentes, donde todos los elementos que están en las ciudades amigables están contenidos en este modelo. Este es mucho más multisistémico, ¿ya? No está focalizado solamente en la gente de más edad, sino en toda la población. Y tiene varios elementos. Voy a tocar algunos de esos elementos y cómo se van mostrando algunas soluciones, ¿ya? En este concepto y este nuevo paradigma de ciudad inteligente. Veamos el tema de la movilidad, ¿ya? ¿Qué es lo que nos interesa el transporte público? Ojalá que los autobuses sean de pisos bajos. Hay una imagen de pisos bajos, ¿cierto? O que tengan rampa. Eso es importantísimo. Asiento y plataforma elevada, asientos reservados para mayores. No siempre están los asientos reservados. En Chile sí ha avanzado, ha mejorado, efectivamente han habido mejoras, ¿cierto? Pero aún es suficiente. Uno observa también culturalmente en el metro y en algunos autobuses que la gente de más edad, que a veces anda con bastones, sí que vivía. Y gente más joven está sentada. Es un tema cultural que hay que hacer el cambio. ¿Ya? Después, tecnología inteligente, que después voy a hablar con más detalle, aplicaciones para saber trayecto, horario y todo ese tipo de cosas. Aplicaciones, desarrollo de aplicaciones. Estamos llenos de aplicaciones en este momento. La idea es ir pensando que las aplicaciones para las personas mayores son distintas a las que usa normalmente la gente más jóvenes y la gente de adultos. Son distintas, no son las mismas. Hay varios estudios que demuestran que no son idénticas. Las habilidades, y que eso quiero comentarlo después, y las destrezas respecto a estas aplicaciones cuando uno tiene mayor edad son menores. Y después explicar por qué. Y después, infraestructura peatonal, semáforos inteligentes, en el sentido de que si alguien está cruzando una calle de cierta edad y se demora, el semáforo se retarda. Se identifica. Semáforos que tengan sonidos también, porque la gente también pierde capacidad auditiva. Cruces peatonales claros, demarcables. Esas son cosas que son básicas, que se dan en algunos aspectos y en otros no se dan. Entorno inteligente. Esta imagen es bien interesante. La primera imagen, donde se ve un grupo de personas en una sociedad, en una infraestructura que uno mira cables colgados por todas partes. Eso es muy normal en Chile, esa cantidad de cables, veredas sin pavimentar. Entonces, miren esa imagen. Lo que uno espera en la imagen que está en el marco superior derecho, que haya una ciudad, ¿cierto? Que esté pavimentada, que existan bancos, que existan árboles. Ya, eso es lo que uno aspira. Pero si uno mira la primera imagen, todavía existen muchas ciudades comunas en Chile que son así. ¿Ya? ¿Ya? Uno espera después del modelo de Smart City, esas cosas, las cosas ya más de monorieles, interconectividad y toda la gente feria. Esa es la aspiración. Siempre tenemos una aspiración mayor. Y cuando hablamos de entornos inteligentes, estamos hablando de lo siguiente. Ciudades abiertas, ¿en qué sentido? Con harto verde, con espacios, ¿cierto? Bien mantenidos. Aceras anchas, antideslizantes, ¿cierto? Con rampas, con señalización, con cruces peatonales seguros, ¿cierto? Que tengamos semáforos visuales, auditivos, asientos. Las personas necesitan estar cierto tiempo, así como necesitan baño. Si uno recorre ciertos lugares, no hay baño. No hay baño público. Y la gente a cierta edad necesita con más frecuencia los baños. Entonces, separación de las bicicletas con los circuitos peatonales. Eso significa usar, es terrible porque no solamente la bicicleta, sino que estos monopatines que invaden ciertos espacios y producen accidentes a la velocidad que van. Entonces, hay un tema que no están regulados. Edificios accesibles, rampa, acceso. Y pasó algo bien interesante. Lo voy a comentar. Quizás no sea lo más adecuado. Pregunto por el baño hoy día. Y el baño aquí está abajo. Y hay que una escalera. Entonces me pregunté, ¿y la gente que tiene discapacidad cómo baja? Habrá otro baño, supongo. ¿Ya? Pero son cosas que arriba hay que subir. Ascensor. Entonces, son elementos que no todos los edificios tienen. No están preocupados, ¿cierto? Y también que los servicios, que mencionó Paula, los servicios y prestaciones estén lo más cerca posible. Este estudio que hizo la Fundación Ciudadanos 2024, hay varios gráficos. En el gráfico
que aparece en la izquierda, tiene que ver con la distribución y accesibilidad de las personas a los centros de salud primaria. Eso es interesante, porque en realidad cuando hablamos de bienestar inteligente, tenemos que pensar qué tan accesibles están los servicios médicos, los servicios de supermercado, de farmacia, y uno empieza a mirar que, en el caso de esos datos, que el 27% en Santiago, el 27% de las personas mayores que viven en zonas vulnerables de Gran Santiago, cuenta con estación de metro a 15 minutos de distancia. Estamos hablando caminando. ¿Ya? Y abajo dice el 62% de personas mayores que viven en sus zonas vulnerables de Gran Santiago cuentan al menos con un centro de atención primaria. Claro, pero si entramos a otros elementos que no es desplazamiento, no es salud, vemos que están bastante alejados de lugares culturales, por ejemplo, o lugares que hayan parques o plazas. Entonces, claro, hay prioridades en algunas áreas, pero en otras están bastante alejadas. Entonces está el concepto de ciudad a 15 minutos, ¿cierto? Que está bastante de moda desde el 2015 respecto a que todo tuviera a 15 minutos de distancia todos los servicios, no es tan cierto. ¿Ya? Hay que trabajar, hay una diferencia significativa entre municipios. ¿Ya? Nosotros hemos hecho algunos estudios entre municipios también, efectivamente es abismante la diferencia que hay de los servicios, de las prestaciones que hay para las personas, no solamente de mayores, sino que en general para la población. Después tenemos el tema del bienestar inteligente. Lo que se pretende, y es en el fondo que después de la pospandemia, de la pandemia, el tema de la telemedicina se ha ido instalando cada vez con más fuerza. Uno espera que efectivamente varias consultas puedan ser hechas, ¿cierto?, desde el hogar. Consultas médicas que pueden ser hechas, ¿cierto? Monitoreo y sensorización de las personas, sobre todo cuando son adultos mayores solos, que si tienen diferencias de presión, caídas o todo, pueden ser monitoreados de un centro de salud cercano para poder asistirlos. Eso existe, la tecnología existe. Lo que pasa es que acá en Chile está un poquito más lejano. De hecho, pasa algo bien curioso. A propósito de mi mamá que se quebró de las caderas, el kinesiólogo le hace terapia a través de un iPad. No va presencialmente. Haga esto otro, y la observa del iPad. Entonces, se está dando esa tendencia. Y si uno mira ya en países más desarrollados, por ejemplo en Corea, aparece este fenómeno que es bien interesante, que los servicios de salud tienen todo digitalizado, todos los sistemas de información, que eso no es problema en Chile, está todo digitalizado. Pero también esa información significa que el usuario, la persona, puede tener desde su receta hasta los cuidados en un celular. Eso también es cierto. Pero también en esas mismas aplicaciones, si la persona es alérgica, le indica cuál es el camino o la calle más cercana o por dónde debe circular para que no tenga problemas, por ejemplo, con platanos orientales. Hay gente que es alérgica a los platanos orientales y generan ciertos problemas broncopulmonares. Entonces, también el tema de la contaminación. Entonces, le indica si uno está asmático, no vaya por esta calle, vaya por esta otra. Lo redirige. Y después, más avanzado, uno puede observar que si hay un accidente, por ejemplo, hay un ciclista que se accidenta, esto está monitoreado y por lo tanto se genera todo un cambio en el flujo y en las direcciones de transporte para que llegue lo más rápidamente posible la ambulancia a socorrerlo. Cambian los tiempos de los semáforos y cambian algunas partes, rutas, de tal manera que la accesibilidad sea rápida. Eso es posible, funciona. Ahora, hay que pensar en otro tipo de ciudades. Todavía nos falta, pero la tecnología está disponible y se usa en otros países. ¿Ya? Ese es un tema, bienestar. Hay otro tema que no quise abordar, pensando que el tema que tiene que ver con la domótica, con todo lo que es la tecnología en las casas, sobre todo para personas que viven solas, ¿cierto? Alturas y sensores para poder monitorearlo y cuidarlo. Hay un tema, no quise abordar, pero también es un área importante a considerar. Y luego tenemos las ciudades, tenemos el tema que tiene que ver con cómo la tecnología, en particular en esta era de la digitalización, de una sociedad
de la información, como se quiera llamar, ha ido permeando nuestra sociedad. Lo que uno espera primero que nada, que esta tecnología ayude a todos y a todas. Y eso no es tan cierto, porque si ustedes se dan cuenta, sus propios hijos tienen una habilidad innata de usar la tecnología que uno no tiene. Y mis papás tienen menos habilidades. ¿Y por qué? Hay varios estudios, porque efectivamente los adultos enfrentan dificultades, ¿cierto? Principalmente por cambios en funciones cognitivas y físicas. Entonces les es más difícil usar un iPad, es más difícil hacer un celular, tienen que ser iconos más grandes, menos teclas, ojalá teclas. Y quiero contar una cosa bien curiosa, que le ocurrió a una colega mía, que sus papás viven en un edificio, y en este edificio de repente hay lavanderías, que colocaban 500 pesos y la máquina funcionaba. Y fácil, ¿cierto? Ahora no, ahora tiene un sensor. Entonces uno tiene que hacer la aplicación que se conecte al equipo, pagar, y de ahí funciona. Entonces algo que era tan simple se hace más complejo. La tecnología no es para eso, es para simplificar, no para complejizar. Es súper importante porque pasan esos cambios pensando que esto es más simple. Con un celular yo puedo hacer, y encima le hacemos la vida más difícil a las personas. Antes de cargar una moneda de 500 era fácil, un botón y la va. Ahora no es así. ¿Ya? Entonces, esos temas hay que pensarlos. Y de hecho, las personas de 65 más años, el 68,5% no usa Internet. No lo usa. Por dos motivos. O uno tiene accesibilidad, se ha hecho un gran esfuerzo en Chile, efectivamente, con torres y cables, ¿cierto? En el sentido de cada vez tener mayor accesibilidad, pero no es suficiente. Todavía hay que hacer inversiones, hay que seguir haciendo inversiones, que la mayoría de esta capacidad de que esté todo eh, iluminado, como se menciona, que esté todo disponible y accesible a la nube donde quiera, ocurre principalmente en las grandes ciudades de nuestro país. Hay ciudades y pueblos que no tienen accesibilidad, no hay señales. Por lo tanto, marginas no solamente a la gente de más edad, marginas también a la gente común y corriente que tiene que trabajar, que tiene que estudiar, que tiene que hacer actividades. La lámina superior, esta es bien interesante porque en el fondo ahí se nota un quiebre generacional. Al día de hoy, gente le gusta leer el papel, leer libros, tocar los libros. Otros ya no, es todo el celular, el iPad, todo es digital. Y el problema es que efectivamente el tema cognitivo no debe ser reestudiado respecto a cómo son las nuevas aplicaciones. Hay que hacer diferencias bien interesantes. Cuando se hablaba de inclusividad, sobre todo la gente que tenía discapacidades, sobre todo Microsoft o Apple, cuando hacían aplicaciones, involucran en sus proyectos de innovación a personas con eh, esas discapacidades de tal manera que ayuden a hacer nuevos diseños, para que sean más accesibles los teclados, los programas, y no solamente pensaban en un formato de lo que una persona normal, ¿ya? Porque van cambiando. Luego, quiero terminar con esto, porque una cosa es visibilizar un problema, y Paula lo hizo bastante bien, que tenemos un problema futuro, que todos miran para el lado, pero se viene encima. ¿Qué hay que hacer? Hay una ley, está aquí la ley integral de las personas mayores que promocionando cierto envejecimiento activo y que sean saludables. Todavía esta ley está pendiente. Todavía está pendiente. Yo la he mirado, lo que voy a conseguir, y sobre infraestructura se le muy poco. Nada. Hay un párrafo muy pequeñito que dice de la infraestructura, que el Estado se queda a cargo de la infraestructura, pero un párrafo muy pequeño, siempre que haya recursos disponibles. Eso, claro, ahí como que ya, bueno, esa frase es bien interesante, porque no siempre hay recursos disponibles. Entonces, lo que hay que pensar que de un trabajo de 2020, de un autor que mencionaba, mira, primero apoyar la innovación, crear marcos regulatorios, ya que fomenten innovaciones. Hay crear clústeres, ¿cierto? Distritos de innovación para aplicaciones para personas de tercera edad, ¿cierto? O mayores, que pueden hacer nuevos desarrollos y se pueden hacer spin-offs, se pueden hacer startups, se pueden hacer un montón de cosas, crear un ecosistema que te ayude, fomente y también genere recursos, ¿cierto? Y participe en ellos, en eso. Lo segundo, expandir la legislación, que ya lo mencioné, ¿cierto? Contratando adultos mayores, ampliando las licencias familiares, financiamiento de vivienda, transporte, hay políticas públicas, eso está en la dirección. Pero también hay
por ejemplo, pues se propone también en los temas de los distritos impositivos, que en ciertas comunas hayan cobros, ¿cierto? Por ciertas, por ciertos proyectos que vayan a un pozo común y puedan financiar actividades de adultos mayores. Acá en Chile no hay. En Estados Unidos hay uno que tiene que ver con niños. En Florida, que se junta el dinero, se cobran por distrito, se cobra un fee, ¿cierto? Un porcentaje para apoyar el desarrollo de los niños más pequeños, ¿cierto? Pero ese tipo de fondos acá en Chile no hay. Entonces hay un tema que uno puede explorar, ¿cierto? Alguien va a decir, son más impuestos. Depende cómo se quiera ver, ¿ya? Después, lo que sí se hace en Chile a través de filantropía, no al nivel que uno espera, ¿cierto? La Fundación La Rosa, Hogar de Cristo, hay varias por allí, ¿cierto? Tratar de motivar que la gente done. Acá en Chile no hay mucha cultura de la donación. Más solidaridad cuando ocurre un desastre que todos aportan, pero no es algo constante, ¿ya? Y finalmente tenemos que expandir la responsabilidad social del empresariado. Hay elementos ahí de responsabilidad social empresarial que cómo pueden desde la empresa apoyar iniciativas, ¿cierto? No solamente en infraestructura, sino que iniciativas de cómo mejorar la calidad de vida de todos y todas, en el sentido de las personas mayores. Así que esa es brevemente la mirada y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Pedro. Nos dejas pensando ahí en esa ciudad para nuestros propios futuros, pero desde la lógica de la tecnología, también de aquellos desafíos de innovación, que claro, son cada vez más necesarios también. Bueno, vamos a cerrar esta ronda de panelistas invitando a Octavio Vergara, que es director ejecutivo de Sello Mayor, para que nos hable un poquito de esta y tantas otras líneas. Bienvenido, Octavio. Gracias, Monserrat. Bueno, quiero aprovechar de agradecer a Flaxo y al CPI por, por este espacio, yo creo tan relevante y que se habla poco, ¿eh? Y un poco como decía Paula, impacta sustantivamente la calidad de vida de las personas mayores. Hay diversos estudios que han tratado de medir, en el fondo, cómo puede haber una buena vejez, ¿ya? Y muestran un dato que yo encuentro súper relevante para efectos de la discusión. Más o menos un 20-30% de cómo uno envejece depende de factores internos, biológicos, llamamos así, ¿ya? Genéticos. Pero el porcentaje más relevante de la calidad de vida que una persona puede tener a medida que envejece tiene que ver con factores externos, ¿ya? Obviamente temas de ingreso, ¿cierto? De cómo me tratan, pero también de cómo está construido el entorno para que yo pueda llevar una vida activa e integrada a la comunidad. Entonces este es un tema que tiene mucha relevancia práctica para un buen envejecer, ¿eh? Y eso es súper importante. Yo lo que quiero traer en esta presentación es una mirada más del sector privado, para complementar un poco el desafío que nos planteaba Paula desde la política pública y Pedro también desde el punto de vista de las acciones que se tienen que hacer en los entornos para poder mejorar eh, estos espacios para las personas mayores. Yo quiero traer una mirada justamente de qué es lo que está pasando hoy día en las empresas con este tema, ¿ya? Y cuáles son las brechas y desafíos que están presentes. Esto ya lo vimos, así que no lo vamos a repetir. Quizás solamente importante entender acá, el porcentaje proyectado de la población mayor, si se fijan, ahí está América Latina y el Caribe en rojo más intenso, para el año 2050 pasa a ser la tercera región, por decirlo así, con mayor proyección de personas 60 más, y después al 2090 ya empieza a liderar, ¿ya? Esto es importante porque, como bien decía Paula, un desafío que estamos enfrentando hoy día, pero para efectos de nuestra región es un desafío que va a ser cada vez más relevante. Y esto principalmente también para tenerlo en contexto es acompañado de un proceso de envejecimiento muy acelerado, ¿eh? Obviamente no somos el único país ni la única región que está envejeciendo, pero sí hay una característica muy propia que es lo acelerado que estamos envejeciendo en Chile y en la región, ¿ya? Francia, por ejemplo, tardó 120 años en pasar de un 10% a un 20% de su población de 65 años y más. En el caso de Chile, esto van a ser 25 años.
Si lo vemos en efectos gráficos, ¿cierto? De una pirámide, ya prontamente vamos a estar hablando no de pirámide poblacional, ¿cierto? Una especie como de, no sé, rectángulo y después de pirámide invertida. O sea, incluso conceptos que uno tiene acuñados cambian por efectos de este cambio demográfico. Principalmente esto se ve por la disminución de la tasa de natalidad y el aumento de la expectativa de vida, que son los dos factores que condicionan este proceso de envejecimiento, que en el caso de Chile ya sabemos las cifras y que son bien relevantes. Lo que hablaba la Paula del índice de envejecimiento, cómo ha ido cambiando esto a nivel país, ¿eh? Que sin duda ha ido aumentando muy aceleradamente. Y acá quedarme, perdón ahí con el detalle que está conmigo el número, pero eh, del primer paso que tenemos que dar, y por qué lo traigo también a la presentación, porque esto pues, condiciona también cómo los distintos actores intervienen en el desafío del envejecimiento. Esta es una encuesta que hace la Universidad de Chile, que es la encuesta de inclusión y exclusión social de las personas mayores. Y esta es una cifra súper importante que a mi juicio revela mucho, que es, se le pregunta a las personas menores de 60 años qué es lo que piensan de las personas mayores en distintos temas. Y uno de los temas que le preguntan es con respecto a su autovalencia, si se pueden o no valer por sí mismos. Y las personas menores de 60 años creen que más del 60% de las personas mayores, estos datos igual se están actualizando, pero han sido bien consistentes en las distintas encuestas que ha sacado la Universidad de Chile en este caso, piensan que más del 60% tiene algún nivel de dependencia funcional, es decir, que dependen de otra persona para realizar sus actividades básicas de la vida diaria. No es una dependencia económica o no, es una dependencia de que no puedo realizar las actividades por mi cuenta. Y cuando nosotros lo comparamos con la realidad, más del 70% de las personas mayores son totalmente autovalentes, quieren mantenerse activas, valoran su independencia. ¿Ya? O sea, es una brecha gigantesca. Esa es la foto del Chile hoy, ¿ya? En términos de la percepción de la vejez. Em, y cuando lo llevamos a la empresa, esta brecha crece. ¿Ya? Esta es una encuesta que hizo el CERNAC el año 2021, donde se le pregunta a las personas mayores qué piensan con respecto a las empresas y sus necesidades. Y el 90% de o sea, las personas, el 90% piensa que las empresas no consideran sus necesidades. Se ha sentido discriminado como consumidor el 70%. No se siente representado por la publicidad. O sea, este, este edadismo, este imaginario colectivo que perjudica obviamente y muy fuertemente al segmento de personas mayores, está muy presente cuando uno hace el zoom al sector privado. Y después lo vamos a ver con más detalle. Y por un lado, también es un botón de muestra importante con respecto a la opinión que usted escucha más frecuentemente respecto a la vejez y el envejecimiento. El 20% expresan opiniones negativas, el 35% evita pensar o hablar sobre el envejecimiento, solo un 36% asume el envejecimiento como algo natural o un 6% expresa opiniones positivas. Ese es el escenario que estamos hoy día. El 56% de los chilenos y chilenas expresan opiniones negativas o evitan pensar sobre el envejecimiento y la vejez. Y cuando se le pregunta qué tan preparado está Chile para enfrentar el envejecimiento poblacional, el 81,5% de los chilenos y las chilenas considera que las instituciones y responsables políticos están poco o casi nada preparados para abordar los desafíos del envejecimiento. Ahí hablamos también de esta carencia, ¿cierto?, desde la política pública completa, integral, no solamente dependiente de alguna institución, ministerio, sino que general y también a nivel comunal, que es lo que vamos a ver más adelante. La gran mayoría de los chilenos piensa que como país no estamos preparados. En ese marco nace el concepto de la economía plateada, que es tratar de dimensionar cuál es el aporte de las personas a la economía, ¿ya? Como clientes, como colaboradores de una empresa, como emprendedores. Em, y, y se ha tratado de ir dimensionando cada vez más, en el fondo, qué significa este aporte hoy día a las personas mayores a la economía. Se estima que el 40% del consumo mundial es realizado por personas mayores. ¿Ah? Hay una clara demanda de productos y servicios que pueden ayudar a las personas mayores a vivir vidas más largas, cómodas y significativas. Esta demanda obviamente ha ido creciendo muy fuertemente este último tiempo. Según el BID, esta economía plateada hoy día representa la tercera mayor actividad económica a nivel mundial, ¿ah? Con más de 22 billones de dólares anuales a nivel global. ¿Ah? Esto en el caso de Chile, por ejemplo, el porcentaje del consumo total representó
el 28% y se espera que para el 2043 llegue al 40%. O sea, sin duda que también para acá, para el sector privado y un poco viendo lo que nos decía Pedro, en el fondo de las oportunidades que esto también significa para el desarrollo, es algo que debiese generar cada vez más interés. Em, bueno, lo que vimos recién, para no detenernos. Aquí quizá algo importante es cómo ha ido creciendo las inversiones globales en el mercado de la longevidad. Hemos visto que ha ido aumentando con mucha fuerza. Sobre todo en los últimos años, obviamente tuvo un efecto ahí, caída producto de la pandemia, pero las cifras muestran que es un tema que ha ido generando cada vez más interés, ¿ya? De parte también del sector privado. ¿Cuáles son los desafíos? Principalmente la inversión y donde de alguna forma las empresas participan también de este proceso está concentrado en cuidado, en atención en salud, en temas de finanzas, turismo, fuerza de trabajo, entretenimiento, educación, temas muy relevantes, por supuesto, pero deja al lado temas súper sustantivos que nos convocan hoy día como temas de vivienda o transporte, ¿ya? Donde la inversión es bajísima, ¿ya? Entonces, está hoy día concentrado con mucha fuerza, ¿cierto? La oferta y el desarrollo en materia de cuidado y salud, siendo que, bien como explicaba Paula, en el fondo hay un desafío importante de ver cómo nosotros somos capaces como sociedad de generar una sociedad que permita la integración plena en las personas mayores, que la edad no sea una determinante y que finalmente esto, de alguna forma, genere una mejora en la calidad de vida, evite la dependencia, evite justamente el deterioro funcional de las personas mayores. O sea, tiene que estar concentrado también la atención en generar estas condiciones de vida y no solamente en el cuidado. ¿Y por qué esto es importante? Y esto es algo que nosotros también hablamos con distintas empresas, porque se genera un potencial de desarrollo común. Por un lado, un interés genuino comercial que pueden tener empresas y por otro lado, cómo esto conversa con un interés social, ¿ya? Que genera y que aporta en generar una mejor calidad de vida. Casos hay muchos. No sé si ustedes en algún momento vieron lo que pasó, por ejemplo, con el profesor Miguel Kiwi, ¿cierto? O con la profesora Ica Sosa, que es voluntaria de Senama, de un programa de asesores senior, o sea, que se acompañan a niños en su etapa escolar, que le cerraran, por ejemplo, un banco la tarjeta de débito, ¿ah? Y que no podían, en el caso del profesor Miguel Kiwi, creo que iba a recibir un premio afuera, profesor de la Universidad de Chile, y no pudo comprar el pasaje. ¿Ah? Eso es lo que pasa hoy día, y lamentablemente eso es lo que vemos hoy día también desde el sector privado, por lo que explicaba anteriormente, por este sesgo muy profundo que existe con respecto al segmento mayores. Entonces, sin duda que cuando las empresas también miran este segmento, se termina cruzando este bienestar económico de alguna forma, este interés comercial, con este interés social que genera un potencial de desarrollo conjunto para todos los actores. Y aquí vamos a hacer una pequeña detención en lo que ocurre con las empresas en Chile en particular, que es bien fuerte en el fondo en términos de la cifra. Esta es una encuesta que nosotros hicimos junto con ICARE, donde se entrevistaron o se encuestaron a más de 200 empresas en Chile. Bueno, en el caso de esta pregunta en particular la respondieron 169, pero en el global fueron 200 empresas. Esta es una encuesta de finales del año pasado, o sea, una encuesta relativamente nueva, donde las empresas, a modo anónimo, o sea, en el fondo aquí uno tendería a pensar de que se responde con relativa honestidad, eh, señalaba en el fondo cuál es su visión con respecto al desafío del envejecimiento, ¿ya? Si se le pregunta, por ejemplo, que en la planificación estratégica, si considera o no a las personas de 60 años o más, el casi 40% no considera de forma explícita y no tiene planificación estratégica de cara a este segmento. El 33% no considera a las personas mayores de forma explícita en la planificación, pero existe alguna iniciativa, y solamente el 26% sí las considera. Esto es hoy día con las cifras que estamos conversando y que hemos visto de lo que estamos enfrentando en el envejecimiento en Chile. Si lo comparamos con una encuesta similar que se hizo en España, de hecho el N de respuesta es relativamente parecido, tenemos un escenario totalmente distinto. El 60% de las empresas declara tener una estrategia productiva o comercial orientada a este segmento y el 35% la ha desarrollado exclusivamente para él. O sea, totalmente distinto. Y cuando uno compara las cifras, no son, en términos de envejecimiento poblacional,
no son distintas en el fondo para generar esa brecha. En los últimos 2 años, su organización ha creado nuevos productos o servicios con foco en personas mayores. El 85% dice que no. Solamente un 15% sí. Y cuando vemos acá, hay algunas pocas iniciativas. Obviamente, esto es una muestra de un poco más de 150 empresas en este caso, en esta respuesta. Nosotros después las depuramos, entonces llegamos a ese número 144, pero solamente 3 iniciativas en vivienda, 2 en tecnología, 4 en infraestructura. O sea, cuando uno aterriza en el fondo y lo que señala Paula o lo que dice Pedro y se encuentra con esta realidad, la verdad es que nos damos cuenta de que las brechas gigantescas. ¿No? Esto es lo que sucede hoy día en nuestro país. Y si es que uno lo ve nuevamente con España, eh, traemos España en este caso porque es fácil de comparar, porque son preguntas relativamente similares a un número similar de empresas en periodos de tiempo más o menos parecidos. ¿Ya? El 70% de las empresas tienen bienes o servicios dirigidos al segmento 55 más. O sea, miren la diferencia. ¿Ah? Casi lo opuesto a lo que sucede en nuestro país totalmente. Y esto es más grave, ¿ya? Eh, Esta pregunta tiene que ver con la proyección. Cuando se le pregunta a la empresa, pensando en los próximos 2 años, ¿cree que sería un aporte para su negocio que la empresa trabaje con un especial foco en personas mayores? El 28% no considera un aporte trabajar con foco en personas mayores, el 32% no sabe si sería un aporte. O sea, cerca del 60% de alguna forma no considera que sería un aporte o no sabe. O sea, ni siquiera en la proyección, ¿ya? O en el escenario próximo se ve que esto sea un tema de interés. ¿Ya? Solamente un 39% sí considera un aporte trabajar con foco en personas mayores. ¿Ya? Bueno, y si comparamos con España, acciones dirigidas al segmento, el 36% tiene previsto desarrollar planes o líneas de actividad específicas y el otro 33% afirma haber realizado algún tipo de análisis o estudio del mercado para detectar necesidades. O sea, es totalmente nuevamente lo contrario. La gran mayoría de las empresas están mirando el segmento. Em, ¿Qué pasa? Y aquí para no detenerme más porque ya se ha hablado, también desde el punto de vista del desarrollo local, ¿ya? Acá hay un desafío muy importante. Obviamente hay temas a nivel de política pública que tienen que resolverse desde la discusión central, ¿ya? ¿Qué pasa con pensiones? ¿Qué pasa con salud? Pero hay muchos temas que se desenvuelven a nivel territorial y que es mucho más urgente y necesario abordarlo desde lo local, y que las políticas públicas tienen que avanzar en esa estrategia. Y obviamente todos los desafíos en materia de integración y de participación territorial de las personas mayores, reconociendo todas las diferencias también que nos mencionaba Paula, y en ese sentido los desafíos en materia de infraestructura, vivienda, etcétera, tienen que abordarse con una lógica territorial. Em, el Senam ha tratado de avanzar en este desafío, se impulsó el programa de Ciudad Amigable con las personas mayores, hoy día son más de 250 municipios que participan del programa, que de alguna forma busca acompañar a los municipios en una estrategia sólida de abordaje de este desafío a nivel territorial, que incorpora con mucha fuerza también la mirada de la persona mayor, que es extremadamente relevante diseñar desde el propio usuario, desde la propia persona, y también invita a entender las diferencias que hoy día existen a nivel territorial y geográfico en nuestro país. ¿Ya? Este es un desafío pendiente. Yo comparto también con Paula absolutamente que falta una política nacional clara en materia de infraestructura para la vejez. Lamentablemente, este es un tema que desde el propio Estado es invisibilizado muchas veces. La gran mayoría de la discusión se la lleva a pensiones, que es un tema absolutamente relevante y clave, pero tiene que ir acompañado de una discusión más amplia e integral y en ese sentido todavía nos falta mucho. O sea, si pudiéramos hacer el análisis también desde el desafío de la política pública y del sector público, yo creo que las cifras no estarían tan lejanas a lo que estamos viendo hoy día desde el sector privado. Por lo mismo, terminar con esto, o sea, de agradecer este espacio que hoy día tenemos con Flaxo y el Consejo de Políticas de la Infraestructura, porque creo que son justamente estos espacios los que generan movimiento, los que generan la discusión, los que ponen el acento y el punto para que pongamos la mirada en los temas que son sustantivos para el desarrollo de nuestro país en los próximos años. Y que juntos, en el fondo, entre todos y todas, podamos eh, generar estos cambios desde nuestra área que permitan finalmente una mejor vejez para todas las personas, que eso es lo más relevante. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Octavio. Nos dejas también ahí en evidencia lo invisibilizado que ha estado la temática en la política pública e incluso en el sector privado también. Veremos si con este nuevo censo empieza a acelerarse la visibilidad de los temas y por supuesto con este diálogo que esperemos que aporte a ello. Bueno, vamos a dar entonces inicio a la sesión y a la ronda de consultas y de conversatorio. Antes me gustaría sí recordarles a las personas que están viéndonos a través de nuestro canal online que las preguntas se hacen en el sección preguntas y respuestas de la plataforma Zoom vía chat. Ya hemos recibido varias, así que si quieren también participar pueden hacerlo por esa de medio. Y a quienes nos acompañan presencialmente, agradecerles nuevamente su acompañamiento y mencionarles que si quieren hacer alguna pregunta, pidan el micrófono y podemos canalizarlo y hacerlo correr por sala. Dicho eso, me gustaría asimismo excusar a la subsecretaria Elgueta, que la habían visto que teníamos aquí en nuestro afiche su participación, pero ella se excusó por temas de agenda y su reemplazo que había quedado de acompañarnos hoy no pudo venir por temas de salud. Así que estoy segura que con los panelistas que somos haremos más que suficiente para poder abordar estos desafíos. Les invito entonces a pasar. Cada uno tiene ahí su nombre en la testera y yo los acompaño brevemente para canalizar los temas. ¿Aló? Ya. Ok. Ya, desafiante, ¿por dónde empezar? Yo he organizado varias de nuestras preguntas en como marcos temáticos. He pensado en envejecer con lugar, que nos decía Paula, en envejecer con propósito, que también tenía que ver con cuál es el rol de esta nueva etapa dentro del hacer sociedad. Envejecer con planificación, que parece que es un gran tema que tiene que ver con la política pública, ¿no? Ya lo mencionaban los tres panelistas. Y envejecer con calidad, que tiene que ver quizás con estas infraestructuras digitales, pero también con estos factores externos que decía Octavio. Ya, vamos a ir saltando entre estas cuatro temáticas, quizás un poquito más, un poquito menos, pero sí me gustaría honrar y darle espacio primero a las personas que han querido acompañarnos en temas de participación. Creo que hay una manito por ahí levantada, sí. Tengo dos más en... Ok, vamos a ir registrando. Ya. Hay tres preguntas, cuatro, cinco. Bien. Yo me voy a guardar todas las mías y vamos a ir a por las de ustedes. Voy a comenzar en primer lugar con una pregunta que recibimos en el chat hace un ratito, si me da un momento, y después saltamos a una presencial. Tenemos una pregunta de Rubén Godoy, de Macroingenieros. ¿Ya? Es una pregunta para el panel que tiene que ver justo con esto de la heterogeneidad en el envejecimiento. Y pregunta, o él plantea que todas las estadísticas, la mayoría de las que se han levantado, consideran a mayores de 60 años. Pero si hay registro de cómo cambian estos datos, estas consideraciones para personas mayores de 70 años. Quizás una pregunta rápida, puede que tengamos algún antecedente al respecto. Brevemente, nosotros hablamos de infraestructura, hoy día vimos el mundo público, el mundo privado, la ciudad inteligente, pero la verdad es que si uno tuviese que hablar de déficit, también debiéramos hablar del déficit normativo en materia de jurisprudencia de personas mayores. Desde ese déficit, una de las... ¿qué define una persona mayor en Chile? Hoy día es básicamente dos elementos. Uno, la ley de pensiones, que habla de 60 y 65 años, y dos, la ley del Senama, que habla de 60 años. Así que en estricto rigor, cuando se ha medido en términos de población mayor de 60, se ha hablado de 60 por esas dos características. No obstante, yo se me olvidó destacarlo, yo creo que una de las cosas interesantes de este censo es que deja de hablar de los 60 y empieza a hablar de los 65, algo que ya veníamos diciendo no solo porque creemos que hay que empezar a ampliar este rango, sino porque es el único, cuando hablamos de los 65 nos permite parear
con otros países que ya están trabajando sobre ese dato. Sobre 70, sí, se pueden segmentar los datos de acuerdo a cohortes. Muchas gracias, Paula. Sí, o sea que hay mucha información ahí para seguir trabajando. Le respondemos a Rubén. Ahora pasamos a nuestra pregunta en sala. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo soy una persona mayor, vengo en representación acá de la mesa coordinadora por las personas mayores, y solo un comentario porque lo he escuchado atentamente en el tema de infraestructura. Yo no sé si las políticas están tan diseñadas, sobre todo para que las municipalidades controlen las nuevas infraestructuras y les den la autorización, porque algo que siempre me ha llamado la atención, uno que usa harto el metro, que las nuevas líneas del metro tienen muy pocos asientos. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero las nuevas líneas del metro no son como las antiguas que tenían como más preferencia. Y para que ustedes sepan, muchas personas mayores ocupamos el metro como encuentro. Si uno se va a encontrar con una otra persona, dice, encontrémonos en el metro, como que es más fácil, así, a lo mejor también los jóvenes lo utilizan mucho, pero nosotros las personas mayores como que confiamos mucho en el metro, nos acerca más, nos ubicamos mejor, y nos damos cuenta ahora que el metro casi no tiene asientos. Entonces nosotros venimos o con bolsas o queremos esperar a alguien y no tenemos dónde estar ahí un rato. Así que yo creo que eso es como que de repente las políticas públicas se dicen pero no se ejecutan, no, como que está ahí uno supone que debieran ser así, pero no se lleva a la práctica, sobre todo en construcciones nuevas. El metro, no sé si ustedes se han fijado, pero las últimas líneas del metro cada vez tienen menos asientos. Las estaciones. Sí. Lo otro, no sé, un comentario, porque uno que ya ha superado un poco esa etapa, yo creo que es bien importante la difusión. Realmente los medios de comunicación aquí en Chile se refiere muy poco al envejecimiento. Entonces, mucha gente tiene una idea errada de lo que es ser pensionado, digamos, o cambiar de etapa, como que lo ve como que ya tenés que descansar, como que todo el mundo lo mira, ya no tienes opinión, ya no. Y yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que ahí falta esta pega a lo mejor de la academia o de las personas más expertas que incentiven a la gente a no dejar de tener un propósito. Totalmente. Claro. Totalmente. Muchísimas gracias por sus comentarios. Ya. Yo creo que nos pone el ojo en temas muy importantes, que es como la experiencia, la vida cotidiana en la ciudad. Y eso tiene que ver con detalles que no son tan detalles, de cuántos asientos hay en el metro es un lugar de encuentro también, y lo que hablábamos del propósito, ¿no? Así que muchas gracias por llevarnos a esa reflexión, porque en el fondo nos invita a pensar cuál es la escala apropiada para la política pública respecto a estas temáticas. Lo voy a dejar dando votos y quizás podemos levantar 2 o 3 preguntas más de las personas que están acompañándonos y luego distribuimos entre. Hola, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Daniela González, soy especialista en temas de envejecimiento de la CEPAL. Creo que es muy relevante este espacio que han generado y análisis respecto del censo y el envejecimiento de la población, porque en realidad el envejecimiento que estamos experimentando en Chile ya existe. No es algo que estamos viendo y planeando de aquí a 15 años. Somos uno de los países más envejecidos de la región. Y el desafío en ese contexto es cómo hacer una sociedad para todas las edades. Y creo que eso es muy relevante cuando pensamos en el tema de planificar. No solo planificar el territorio, sino que en todos los ámbitos. Así como y ahí va la pregunta, así como incorporamos hace bastante tiempo el tema de género en todas las acciones de política pública que interviene el Estado, ¿cómo es posible incluir este cambio demográfico y esta mirada del envejecimiento en todas las acciones de política pública? Porque como los 3 panelistas nos presentaron, en distintos ámbitos estamos viendo cómo va cambiando el tema de las personas mayores. Y creo que lo otro relevante es pensar que las personas mayores son sujetos de derechos y deben estar
presente en el momento de crear estas acciones de política pública. Lo que nos decía recién la señora, es algo que al momento de planear y de diseñar los programas, tenemos que hacerlo con ellos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Sí, aplausos. Voy a tomar también esa reflexión para después darle la palabra a los panelistas y quizás podemos canalizar una más. Tenemos acá a Fabricio, dueño de casa, que quería compartir una reflexión. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias por estar acá. Mi pregunta es muy concreta para cualquiera de los tres panelistas, pero a propósito de una provocación de Montserrat que tiene que ver con cómo introdujo el tema de quiénes son los sujetos promedio. ¿Se acuerdan que nos mencionaba, no? Que no es un hombre, sino es una mujer, que es mestiza y no blanca, caucásica, sí, etcétera. Y quería hacer la reflexión siguiente, porque en países como los nuestros, América Latina, Chile en particular, los promedios esconden cosas bien extrañas. Y es que si decimos que el promedio es 5, no es porque estemos tú y yo en 5, sino que es el promedio tuyo de 7 y yo de 3, entonces promedio 5. Entonces, ¿cómo pensar el tema de la infraestructura y la vejez, ¿sí? Y el envejecimiento en una sociedad como la chilena, donde los sectores C2, clase media baja, ponerle una etiqueta rápida, D, grupos vulnerables, y E, que es pobreza, representan el 66% de las personas. Y si hago la replicación, supongo que también deben representar a buena parte de las personas mayores. Y la infraestructura, entonces, no es un barrio mesocrático, digamos, como Ñuñoa, no es Vitacura, sino probablemente se parece más a Estación Central. Es cómo desde esa perspectiva se construye una política pública que se focalice en eso que es casi el 70% de la población, ¿no? Eso es. Muchas gracias, Fabricio. Interesante también los promedios y la escala de acción de la política pública. Vamos a tomar la última palabra de esta primera ronda que está pidiéndose en sala y con eso pasamos palabra a los panelistas, ¿ya? Vamos a hacer una ronda y al parecer una segunda por la cantidad de interés que genera la temática. Gracias. Soy Soledad Carbacho, de Sociedad Civil. Bueno, qué estupendo, ¿no? En realidad han estado todos los panelistas. Me ha tocado trabajar a nivel latinoamericano. Fui punto focal de varios años del grupo de personas mayores de la Mesa de Vinculación al Foro de los Países sobre el Desarrollo Sostenible. Veo que eso me hizo ver que afortunadamente no estamos muy mal en Chile. Tenemos, yo creo que de verdad, estamos dentro de los mejores países latinoamericanos. Eso no significa que tenemos que quedarnos, ¿no? Pero quedarnos durmiendo en los laureles. Pero sí es importante, porque yo veo, y delante, lo hemos conversado con Paula, delante conversamos brevemente con Octavio, la forma como las personas, la sociedad civil, se están desmotivando, piensan que no se avanza mucho, que no hay mucho que hacer, que las personas no tenemos herramientas. Yo discrepo de eso, creo que hemos avanzado mucho. Hay un tema que me gusta mucho y que lo abordó Octavio Vergara, es de la empresa privada. Yo trabajé muchos años en una empresa que eran capitales chilenos, no la voy a nombrar, pero en la CGE. En la CGE tenía en realidad, no se llamaba en ese momento una responsabilidad social empresarial, pero sí tenía una responsabilidad enorme con sus propios empleados. Es impresionante. Yo siento pudor de repente al pensar en mi jubilación, porque tenemos jubilaciones especiales, fuera de las pensiones normales, tenemos una jubilación especial por haber sido empleado de la CGE. Entonces, bueno, ahora ya no es chileno, hubo españoles y ahora chinos. Pero vuelvo al tema de la responsabilidad social de las empresas. Creo que es un punto que no se ha avanzado mucho y que especialmente
la sociedad civil no ha tenido acercamiento a las empresas. Creo que estamos ahí en deuda. Eso era un comentario. Quería hacer un comentario a Pedro. Estupenda la presentación, pero hubo una cosa que me hizo un poquito ruido. Tú hablaste un poco de las personas mayores y el resto de las personas comunes y corrientes, dijiste. En realidad, las personas mayores somos un poquito comunes y corrientes también. Esa nomás. Mira, qué buena, qué fino, muy atenta estaba Soledad. Además que, por lo menos a mí me hace mucho reflexionar sobre la experiencia que se puede aportar de haber hecho todo este tránsito, esta travesía que decía Paula de vida, y traer observaciones y propuestas desde como esa experiencia acumulada. Y es muy bonita la invitación que nos hace también de salir del autoflagelo, de que "Ay, está todo tan mal, es todo tan terrible". Y resulta que sí, usted nos habla de indicadores que habla de nuestro buen posicionamiento a nivel latinoamericano, y una invitación quizás a pasar a un diseño más propositivo de un futuro que sea inclusivo, desde la conciencia de dónde estamos, ¿no? No de que hacemos todo mal. Hay algunas cosas que también hacemos bien, pero queremos hacerlas mejor. Así que un poco con esa invitación, rescatando lo que nos habían hablado de la experiencia cotidiana, del valor como de pensar de la infraestructura, de la política pública, pensando no solamente para el grupo de adultos mayores, sino que nos preguntaban cómo hacer una sociedad para todas las edades, ¿verdad? Nos hablaba Fabricio incluso de esa escala y de ese promedio inventado, ese promedio artificial. Cómo hacemos que haga buenas implicancias para la realidad de lo cotidiano desde esta lógica propositiva. Entonces, dejo ahí como una acumulada de temáticas. En este caso, creo que voy a optar por, si les parece bien, que cada uno de ustedes tome la palabra, quizás en el mismo orden en que fueron haciendo sus presentaciones, si les parece, Paula, Pedro y Octavio, para reflexionar sobre estos temas que se han levantado. Y pasamos luego a una segunda ronda que quizás es más personalizada. Yo, con el tema del promedio, quiero recoger un poco eso. Claro, es tan heterogéneo. Yo recuerdo tengo una empresa de teleasistencia que instalan teleasistencia en Vitacura y en Recoleta, y la persona que instalaba me decía es otro aire. ¿Ah? Es brutal, o sea, cómo conviven Angola y Suecia, ¿no? Y cómo se hacen esos promedios. Yo creo que cuando nosotros analizamos por qué se avanza, cómo se avanza en este tema, decimos, bueno, porque hay edadismo, pues y hay negación. Y lo decían aquí los expositores, no, esto le pasa a otro. Yo fui directora del Senama el 2006, la primera vez que hablé con un ministro me dijo, un ministro que ya era persona mayor, me dijo, ¿qué quieren los viejitos? Sí, que no sé, ¿qué quiere usted? Recuerdo que en algunos momentos y sí, quisimos hacer una campaña con expresidente y no nos quiso. O sea, nadie quiere asociarse a esto y sin embargo es algo que nos va a ocurrir a todos. Y entonces hay una negación, hay un tirar para el lado que nos afecta profundamente. Pero más allá de eso, que ya lo reconocemos y que está ahí, porque nosotros podríamos decir, si ya tenemos claro que el problema es el edadismo, ¿por qué no intervenimos ahí? Si ya tenemos claro que el problema es la interconectividad de las políticas públicas también, ¿por qué no avanzamos en lo que es descentralización, que pareciera ser evidente cuando hablamos de territorio y de planificación? Y que no solo no se avanza en esto, no se avanza en los planes reguladores que van más allá de los mayores, ¿no? Que además se empieza a cruzar envejecimiento, crisis climática, etcétera. Y me permito hacerme cargo de esta opinión, porque tenemos una crisis de modernización de la política pública del Estado profunda, y que lo cruza todo. Y ese problema de modernización se ve agravado por gobiernos de 4 años, que no son capaces de entrar en la génesis del problema. Y eso se hace más grave con políticas de descentralización incompleta que terminan reventando en episodios como lo que hemos visto a nivel penal, y resulta que lo único que hace es dañar más la apuesta descentralizadora, porque estos problemas ocurren en el territorio. Entonces necesitamos competencia en las regiones, necesitamos competencia en lo local, necesitamos recursos de traspasar, porque si no, no hay posibilidad de este diálogo con las comunidades.
O sea, es difícil que se dé el diálogo a nivel central en estas características y por lo tanto debiese ser el espacio y la comuna incluso me queda grande. O sea, yo incluso hablaría del barrio. Creo que además hay temas de financiamiento que no son menores. Colombia tiene un impuesto del 2% de todos los contratos que desarrolla el gobierno para infraestructura, que es lo que ha permitido generar centros de día, residencias, etcétera. O sea, también como explorar iniciativas de eso. Y claro, sumado a eso, ¿no? De esta crisis a la cual me refiero, creo también que la imagen de que es difícil modificar las cosas ha dañado mucho. O sea, desde cómo se crea una institucionalidad de mayores, ¿no? Un servicio que coordina. ¿Qué coordina si no tiene inversión sustantiva? Por ejemplo, cómo se cruza esto en infraestructura. Yo recuerdo, con esto quiero terminar, cuando fue el 27F, a mí me tocó estar en Peyúgue. Cuando tuvimos que entregar cuerpos, una de las personas que me contaba la siguiente historia me decía, lo que yo no logro superar es que cuando vino el tsunami pudimos arrancar todos menos mi padre. ¿Ah? Entonces uno dice, wow, esto tiene una interconexión tan grande con la infraestructura, la sobrevivencia en una emergencia, etcétera. Y después cuando veía reconstrucción, veía cómo a veces la construcción de un puente impacta más en los índices de desarrollo y calidad de vida que lo que puede implementar un programa. Entonces, desde ahí creo que, claro, los promedios son muy complejos. No es posible hacer políticas de envejecimiento pertinentes si no bajamos al microespacio. Y no podemos hacerlas si no empezamos a interconectar políticas públicas. Es decir, y desde ahí recojo lo que dice la Sole. Esta es una oportunidad, Sole, porque finalmente yo creo que el censo y lo que nos está ocurriendo, porque antiguamente esto lo hablaba la gente que trabajábamos en estos temas, en los municipios, el encargado de adultos mayores, la CEPAL, que ha sido clave en estos procesos de apoyo, pero hoy día están ocurriendo cosas. Está ocurriendo este esfuerzo que está liderando Octavio Consello Mayor en el mundo empresarial, está ocurriendo que el Consejo se interesa. Entonces, bueno, creo que hay que apresurar la marcha. Muchas gracias, Paula. Pedro, te damos la palabra. Gracias, Montserrat. Voy a partir por lo positivo y no con lo negativo. Lo positivo es que están estos espacios, están apareciendo distintas voces, distintos sectores, para un problema que todos vamos para allá, todos vamos a envejecer. O sea, la gente, nos olvidamos que vamos a envejecer. Uno siempre se cree que es joven, pero efectivamente el tiempo pasa, ¿cierto? Y efectivamente vamos a sufrir las mismas cosas que estamos criticando si no somos partícipes ni no hacemos cargo. Y eso lo encuentro súper positivo, que el CPI junto con Flaxo también y después otras organizaciones visibilicen este problema. Respecto a lo que planteaba usted, sí, efectivamente, yo tampoco soy arquitecto ni soy urbanista. He estado dedicado por los últimos años a los Smart City, a estudiar la ciudad y a ser un ciudadano como todo, no voy a decir común y corriente, porque no me digas que no lo soy. Y hay un tema que tengo un proyecto de investigación que tiene que ver con la participación ciudadana en la infraestructura pública y particularmente ciudad inteligente. ¿Y qué es lo que ocurre? Que efectivamente la gente no participa necesariamente en los diseños ni en las soluciones de los problemas que tiene de infraestructura. Y eso pasa en otros países, estamos en Francia, y sí participan y hay una participación ciudadana en la infraestructura. Entonces, cuando usted me dice que hay poco asiento, efectivamente el que diseñó no pensó en eso, porque se hace por hacerla. Entonces, y en el avance que me tocó ver una parte de un proyecto, los municipios piensan en votantes, no están pensando en ciudadanos que ocupan los espacios públicos. En un espacio público, mucha gente transita y utiliza el espacio público y no son los vecinos muchas veces. Entonces, se preocupan en los vecinos, que tampoco le consultan mucho, e instalan o plaza o instalan proyectos que no le interesan a los vecinos. Ese es un tema. Eso es importante. En el caso de los proyectos que involucran a una población de mayor edad, sí deberían participar en su diseño. Así que, yo sé que el gobierno está haciendo algunos
algunos trabajos, están haciendo algunos proyectos, pero efectivamente debe haber un mayor involucramiento en esa primera fase. Lo segundo, en la misma línea, a mí me tocó algo bien personal, que en una época estuve administrando colegios. Me tocó de los liceos delicados, yo, particularmente en la zona sur, y uno que era Nueva Imperial, que se quemó el colegio. Yo ya estaba quemado cuando lo asumí, un colegio industrial, y están albergados los estudiantes en un edificio muy hacinado, con problemas, entonces uno con el entusiasmo, hagamos un proyecto, buscamos el financiamiento con el municipio, con el gobierno regional, y ahí uno se da cuenta que la realidad es otra. ¿En qué aspecto? Tenía el proyecto armado, ya lo tenía, y me dice, no, que tiene que hacer por pasos, hay etapas que quemar. Finalmente esto me llegó a hablar con el actual ministro de Educación, y me dijo, mira Pedro, si el problema, este colegio que tú quieres, va a demorar 5 años en construirse. 5 años. Ya me dije, pero a ver, no estoy entendiendo. No, porque hay que quemar toda esta etapa. Entonces entramos en una estructura pública estatal que es extremadamente burocrática. Extremadamente, estoy hablando de un colegio, no estoy hablando de un puente, no estoy hablando de un hospital que requiere otro tipo de estudios, no estoy hablando de un puerto, estoy hablando de un colegio, 5 años. Y me contaba la historia, que estaban recibiendo un colegio que lo había heredado del gobierno anterior de Piñera. Es decir, no alcanzó ese gobierno a ni inaugurar el colegio, pero se diseñó en ese. Entonces, tenemos un desfase importante que yo creo que hay que trabajar, que tú, Pablo, de alguna manera lo has planteado, que es simplificar. El mismo CPI ha sido bastante enérgico en eso, en el tema el tema que está planteando de, exactamente, hay un tema ahí importante, hay que simplificar, ¿ya? Porque las inversiones no se están haciendo en el tiempo que llegamos. Entonces estamos pensando en personas que en 10 años más o 15 años más vamos a tener la misma situación, porque todavía está en proyecto, ¿ya? Y quiero plantearlo, porque eso creo que el CPI lo ha planteado. Yo creo que es un gran punto para los próximos elecciones presidenciales que hay que hacerse cargo. Y lo último en la política pública, una cosa que llama la atención. Yo vengo del mundo público, de universidad, y en la última glosa de presupuesto 2025, entonces ustedes saben que a los 75 años te tienen que jubilar sí o sí. Entonces, claro, depende del sector. Entonces, aquí pasa que la rectora de la Universidad de Chile, la Rosita Vez, que la conozco, 2 años más tiene que irse. Hay varios premios nacionales que siguen productivos. Yo he tenido profesores cuando hice mis cursos doctorales que tenían 80 años, 85 años, muy lúcidos. Entonces, ¿por qué por ley? Oye, a los 75 tienes que irte. Entonces, ayuda a eso cuando estamos hablando que creemos nuevos espacios y tú planteas, Paula, que la gente va a ir 100 años en espera. Entonces, damos señales contradictorias, ¿verdad? Y esa es una discusión súper importante y por eso di mis palabras diciendo, agradeciendo a CPI y agradeciendo a Flaxo que se tome en la agenda pública un tema que lo visibilizó el censo. Gracias. Una observación que se me quedó es que lo que planteó la dirigente acá es muy clave y me hizo la siguiente seña porque creo que va en la línea de lo que estamos reflexionando. Ella plantea lo del metro y los asientos. ¿Ah? Y uno dice, bueno, ¿qué pasa con algo que pareciera tan obvio? Y probablemente la gente que planifica la infraestructura del metro dice que es tanta la cantidad de gente que tiene que entrar que hay que reducir asientos para que entre más gente. ¿Ah? Entonces uno se pregunta inmediatamente, bueno, ¿y qué es lo importante de la participación? La real participación de los mayores puede generar innovación, la innovación que se requiere, porque a lo mejor el tema no es si ponemos todos los vagones con más asientos, a lo mejor es cómo se construye una alternativa con los mayores donde haya un vagón, te fijas, que tenga ciertas características y que uno sepa que cuando va a buscar más asientos va a estar ahí. Y es un modelo entonces también de la participación que hace crisis. ¿Por qué? Yo recuerdo haber estado en eventos donde el MOP hacía participación ciudadana, entonces iban y le decían, ¿en qué quiere invertir? Mire, queremos invertir aquí en La Caleta en una estatua del Santo Patrono.
Ya, pero es que, ¿y usted qué quiere? En el santo patrono, en el santo patrono. Bueno, pero es que resulta que lo que tenemos es plata para hacer vereda o para hacer no sé qué. Entonces, la participación, claro, la participación tiene que tener la convicción de que necesitamos la opinión de otro y no que es un mero trámite en el proceso. Porque si efectivamente llamamos a los mayores y le decimos, ¿cómo solucionamos este problema del volumen de gente que tiene que entrar en el metro a ciertas horas y la atención a los mayores? Eso quería agregar. Muchas gracias, Paula. Le voy a dar la palabra entonces a Octavio ahí en reflexiones sobre lo que hemos estado hablando. Aprovecho de preguntarte, Octavio, así como para que no se vaya la oportunidad. Tú hablaste del mercado de longevidad y de la economía plateada. Yo creo que yo me declaro ignorante en la diferencia, quizás nos podrías ilustrar un poquito, puede que haya gente presente acá online que esté en la misma disyuntiva, junto con la respuesta que por supuesto estamos esperando en relación a tu reflexión. Muchas gracias. Gracias, Monserrat. Yo creo que es difícil, de alguna forma, poner los puntos centrales donde debiésemos avanzar, ¿ya? Pero quizás hay ciertas luces que han aparecido en esta conversación que creo que son súper relevantes. Lo primero, yo creo que es ponerlo en la agenda. Creo que hay una necesidad urgente de, mm, de que este tema esté más visible en la discusión, ¿ya? Y en la discusión política y pública. Y creo por eso mismo que estos espacios son súper útiles. Entiendo que después van a hacer una especie de publicación, pero también se pueda compartir a muchos actores, porque creo que acá se puede canalizar también parte de esa visibilidad que tiene que tener el tema. Creo súper relevante. Lo segundo es la necesidad, como decía Paula, de un enfoque territorial potente. Y ahí quizás se carga un poco del punto que ponía Fabricio en términos del desarrollo local. Yo creo que en el tema, sobre todo de infraestructura, el desarrollo local es clave. Es clave también cómo hacemos este diálogo con los municipios, de la mano de los municipios, de la mano de las personas mayores. El desarrollo territorial, comunal, local, implica esa articulación y participación. Yo creo que eso es clave. Y también le da una forma a la participación de las personas mayores que es súper relevante. Por lo menos la experiencia que me ha tocado trabajando ya varios años en este tema es que de parte de la sociedad civil existe eh, una real y genuina ganas de poder aportar y contribuir al desarrollo de este tema y especialmente el desarrollo a nivel territorial. Y yo creo que muchas veces eso está mal canalizado, ¿ya? Se pierde en el camino. Y un poco lo que decía Soledad, después los esfuerzos de dirigentes, dirigentes que tratan de avanzar en esto terminan diluyéndose por muchas veces falta de espacio de incidencia real. ¿eh? Entonces yo creo que sí o sí, en conjunto con visibilizar este tema, tiene que haber una necesidad de llevar el diálogo a lo territorial y a lo local. Yo creo que eso es clave, clave, clave. Y ahí el trabajo de los municipios es muy importante. Y yo creo que lo tercero es entender que esto es un desafío donde todos tienen que estar articulados. Soledad también presentaba el punto de quizás esta desconexión que existe entre la sociedad civil y la empresa. Yo por lo menos lo que me ha tocado ver es que creo que funciona esto mucho en silos y lo que tiene que hacer es justamente funcionar en puentes. Y por eso creo que estos espacios son tan valiosos, porque juntan a distintos actores que muchas veces no dialogan y que funcionan por cuerdas separadas en un propósito común. Y creo que se necesita mucho más de eso, mucho más de una articulación donde todos los actores sepan que tienen que aportar en esa discusión y en la acción, que es súper relevante. Y con respecto al tema de la economía plateada, efectivamente, el desafío está en entender hoy día eh, lo que está detrás de que es que nosotros tenemos vías más longevas, ¿cierto? Donde se vive más años. Y quizás de alguna forma, y eso puede ayudar o contribuir en cambiar esta perspectiva que presentaba ahí en las láminas de la percepción que tienen las personas mayores sobre el envejecimiento. Hoy día, lamentablemente, la percepción del envejecimiento es una percepción súper negativa, social, y eso condiciona mucho la discusión. Y eso invisibiliza también el tema, que es un poco lo que plantea Paula con muchas veces los tomadores de decisiones en el fondo no quieren ni siquiera sentirse identificados con... Entonces, cuando uno cambia la perspectiva y pone el acento en que estamos viviendo más años,
que tenemos sociedades más longevas, efectivamente en el fondo eso también lo muestra como una oportunidad. Quizá uno se acerca mejor a esa forma. ¿Por qué? Porque es un logro que podamos vivir más años. Yo creo que hay que mirarlo así. Y efectivamente se puede transformar en un problema, o se transforma en un problema cuando no lo abordamos con la seriedad que se necesita. Pero yo creo que ese es el concepto de fondo. Muchas gracias, Octavio, y muchas gracias a los tres por como abrirnos estos espacios de reflexión. Vamos, por respeto, ya que estamos hablando de una sociedad que respeta a todas sus generaciones, respetémonos nuestros tiempos también. Vamos a dar entonces por cerrada esta instancia. Sí me gustaría mencionar a Andrea Aguilar, que es del Ministerio de Salud, que dejó una pregunta que la voy a transformar en comentario, va a ser comentario de cierre. Ella preguntaba, y el comentario sería, si es que Chile tiene un programa o una política pública que es Chile crece contigo, ¿podríamos tener un Chile envejece contigo, por ejemplo? Los voy a dejar como reflexión, quizás le podemos responder a Andrea a través del chat, pero sobre todo agradecer nuevamente a los dueños de casa este maravilloso espacio, a todas las personas que se quedaron hasta el final, presencial y digitalmente acompañándonos, y por supuesto al CPI que ha estado detrás de esta organización, y a nuestros panelistas que nos han provocado, abierto las mentes y generado nuevos lineamientos de reflexión para poder hacernos cargo de esta ciudad que nos toca a futuro. Muchísimas gracias a todas y a todos.